Nada más muy rápidamente quería presentar nuestra fundación, que es una fundación alemana. Entonces aquí hablando de la lucha sandinista empieza a hablar una persona desde Alemania. Para mí esta lucha sandinista ha sido en el proceso de la politización un hecho muy importante. En términos reales, mi primer activismo político desde Alemania lo hice en solidaridad con la lucha sandinista en Nicaragua. Para mí, por eso es un gran orgullo de compartir hoy en este panel con la comandante Mónica Baltodano y con Julio López. Entonces, es realmente un gran honor para estar con ustedes. El rol de la Fundación Rosa Luxemburg en todo eso no es muy grande. Nosotros somos una de las 6 fundaciones políticas que existen en Alemania. Somos la fundación política dedicada a la obra y a la práctica de la gran revolucionaria polaca alemana que ha sido la Rosa Luxemburg, pues conocido especialmente por su lucha en contra de la Primera Guerra Mundial, que en este año cumple sus 100 años, porque lamentablemente al final de la cuenta y gracias a la traición de la socialdemocracia en Alemania, no pudimos parar este terror que ha sido la Primera Guerra Mundial. Entonces, aprendiendo de esto en una coyuntura política muy difícil en el mundo, estamos aquí para pues también recordar de los hechos importantes que han dado pie a las luchas de las izquierdas en el mundo. El aporte de las sandinistas en Nicaragua ha sido muy importante, pues lamentablemente hoy vivimos una situación difícil en Nicaragua, donde hay un gobierno que se llama sandinista, pero lamentablemente abandonó muchos principios de los cuales hoy vamos a hablar. La Fundación Rosa Luxemburg, con su oficina aquí en México, desde hace más que 4 años, está apoyando a las compañeras y los compañeros de la Fundación Populná en Managua, en Nicaragua, que es la organización de don Julio y la comandanta Mónica. Que se dedica en gran parte a eso, el rescate de la memoria de la lucha sandinista, y que estamos presentando es una obra de 4 tomos enorme, pues por eso Paco ya explicó antes que empezamos que el regalo que les vamos a hacer en el primer lugar será digital, porque sí, entregar 4 libros tan grandes como son estos no es tan fácil. Se trata de una recopilación de entrevistas de gente que vino al programa de Mónica en la radio y que gente con quien se reunió. Entonces ella ya va a explicar esto. Yo solamente, pues, me toca hacer esta parte, hablar de la Fundación Alemana que está en plena solidaridad con la lucha en México y en Centroamérica. Y pues nos alegra mucho que podemos finalmente aquí en México presentar esta obra tan importante. Paso el micrófono a Héctor. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la compañía. Es para mí un honor estar en esta mesa con el compañero de la Fundación que acaba de presentarla, Rosa Luxemburgo, compañero Julio, y sobre todo la comandanta guerrillera Mónica Baltodano, a quien le damos la bienvenida a México, acaba de llegar anoche. El tiempo es muy corto, así que lo que voy a hacer es presentarles una viñeta muy general, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, pero incluso algunos de las generaciones medianas, lo que fue en su momento la Revolución Popular Sandinista. La memoria, desgraciadamente, es corta, sobre todo cuando todo el entorno de nosotros está construido para que olvidemos, para que nuestra memoria se difumine y para que no recordemos los grandes momentos estelares de la lucha de nuestros pueblos. Y eso es lo que fue la Revolución Popular Sandinista que alcanzó el triunfo en 1979. Un momento enormemente importante, un momento estelar
de las grandes luchas latinoamericanas por la libertad, por la democracia, por la justicia. La revolución sandinista fue pionera en muchos terrenos incluso. No solo abrió de nuevo la posibilidad y la necesidad de luchar por todas las vías, incluyendo la vía armada, para derrocar una dictadura y buscar transformar la realidad social del país. Esto, de nuevo, está actualizado en América Latina, porque en los últimos tiempos los procesos han ido conduciendo a una situación en la que la cuestión de la vía electoral se ha convertido en la vía privilegiada y la vía central en los procesos políticos latinoamericanos. Y hay, sin duda, condiciones objetivas e incluso subjetivas para que en la mayoría de nuestros países, incluyendo a México, lo que esté a la orden del día sea la lucha civil, la lucha ciudadana, la lucha electoral para transformar a nuestros países, como ocurrió en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, etcétera, en los últimos tiempos. Hemos tenido la extraordinaria reelección de Evo Morales por un proceso electoral, etcétera. Y todavía sigue la espinita de la pregunta de si esto implica que hemos descartado de hoy para siempre la vía armada como vía legítima de lucha política. Y yo digo que, como lo demostró la revolución sandinista en su momento, es absurdo, es una bobada plantear que la lucha armada de una vez y para siempre está descartada. Hay condiciones en las que a los pueblos, como lo mostró Nicaragua, solo les queda el camino del uso de la fuerza del mismo pueblo, incluso la fuerza armada, para restablecer, ya no digamos las condiciones de vida política, las condiciones de vida misma que hacen que un pueblo pueda sobrevivir y vivir. De tal manera que esa es una lección muy importante, que refuerza, por otro lado, que no cualquier condición permite a los pueblos luchar por la vía armada. Entonces, doble lección. Tenemos que analizar las cosas en los contextos particulares de los países. Quisiera resaltar un elemento más. Las revoluciones, para que avancen todo lo que logró avanzar la Revolución Popular Sandinista, necesitan ser revoluciones creativas, que pongan en tensión la capacidad no de copia y calca, como dijo el clásico, sino de grandes renovaciones. Y la Revolución Popular Sandinista fue una revolución muy innovadora en su tiempo. Por ejemplo, hemos visto en América Latina fases diferentes de lucha de los pueblos latinoamericanos, particularmente de esos pueblos tan peculiares que tenemos en América Latina, los pueblos indígenas. Estos pueblos han concitado el debate sobre las autonomías en América Latina. Y según van pasando los tiempos, cada cual establece, digamos, el gran punto de partida latinoamericano en construcción de autonomías. En el caso de México, la rebelión de Chiapas del 94, luego últimamente el referente fundamental es Bolivia por su régimen de autonomía establecida en la nueva constitución que propulsó Evo y su movimiento en Bolivia, pero se olvidan de que el gran momento constructor de autonomías en América Latina fue Nicaragua, con la creación, a partir de 1984, mediante un proceso larguísimo y complejo, la construcción del régimen de autonomía, el sistema autonómico, en dos grandes regiones de Nicaragua que abarca prácticamente la mitad del territorio nacional. Allí se establecieron los fundamentos de lo que luego fue el debate de la autonomía en México, particularmente con su reactualización zapatista, y luego los grandes momentos autonómicos en Bolivia, en Chile, y que culmina con, a mi juicio, la mejor y más profunda formulación autonómica que hemos logrado
que es la de la República de Bolivia, la nueva nación plurinacional de Bolivia. Esto no se pudo alcanzar sin el gran antecedente de Nicaragua. Hay que decir, para pasar a otro punto, que eso no se logró de manera tersa, porque hubo grandes errores de la dirección sandinista que no tuvo una comprensión adecuada de la demanda de los pueblos indígenas, que condujo prácticamente a una situación de guerra, aprovechada, por supuesto, como siempre, por Estados Unidos para atizar el conflicto y tratar de derrocar a la Revolución Popular Sandinista. Debo decir algo que no he dicho antes, y lo digo porque nos acompaña la comandante guerrillera. Aún en Nicaragua se piensa que, en términos de la Dirección Nacional, el factor fundamental fue Tomás Borge, pero según mi experiencia, porque yo participé con los sandinistas en la construcción de este régimen de autonomía, trabajamos sin duda en la última fase con Tomás Borge, pero el personaje clave para la construcción del proyecto autonómico en la Revolución Sandinista, a mi juicio, fue el comandante Luis Carrión, quien trabajó con nosotros en la primera etapa y estableció las bases fundamentales. Hay mucho de qué hablar sobre este proceso, pero voy a tratar de ser disciplinado y acercarme a la conclusión. Como sabemos, esa gran revolución llegó a 1990, en una elección verdaderamente traumática para los latinoamericanos, en donde la revolución sandinista fue derrotada en las urnas por la derecha nicaragüense. Recuerdo que al día siguiente, en casa de Agustín Cueva, un gran amigo, con González Casanova y el difunto Gregorio Cercer, analizamos con un grupo de mexicanos que estábamos todos consternados por lo que había pasado, y entre el análisis que hicimos, yo recordé que ya para el año 89-90, desgraciadamente, en Nicaragua se había dado un giro tendiente a lo que ahora ya conocemos como ajustes neoliberales, que condicionaron esta derrota, con otros factores que han sido señalados por los dirigentes, particularmente por nuestra compañera Baltodano, que se agregaron a esto, el problema de la guerra, etcétera, en lo que desgraciadamente no me puedo detener. Y concluyo con el final dramático, trágico, y desde algún ángulo tragicómico, la piñata, que fue tan popular porque es una palabra, por lo que veo, común a México y a Nicaragua, supongo llevada de México a Nicaragua, para calificar el momento en que el sandinismo entró a mi juicio, su peor fase. La comandanta en un texto lo ha llamado el pecado original cometido por el sandinismo de repartirse riqueza pública para intereses privados. Y todo esto condujo a una gran escisión en el sandinismo, que llevó a un sector en el que destaca nuestra comandanta guerrillera, Mónica Baltodano, que asumieron una posición crítica, que asumieron una posición ético-política de no aceptar esta desviación, este deterioro político y moral que atacó al sandinismo, me parece que hasta el día de hoy, y que condujo a lo que llaman ellos, el danielismo, el orteguismo en Nicaragua, que ha desviado por completo el proceso revolucionario en Nicaragua. Lo que, a mi juicio, pensadoras y luchadoras, defensoras de los derechos de la mujer, etcétera, que conjugan personas como
la comandanta Mónica Bartonado, están haciendo hoy y desde hace años en Nicaragua es buscar el encuentro del camino original del sandinismo en Nicaragua, a fin de que, recuperando ese camino, se vuelva a instaurar en Nicaragua el proceso de construcción de la democracia, la libertad y la justicia. Bienvenido, comandante Bartonado. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Llegamos a este país prácticamente hace unas horas en el vuelo de la madrugada procedente de Nicaragua, y mis primeras palabras en este suelo es para rechazar y repudiar los crímenes que se han ocurrido, y más recientemente el de Ayotzinapa, en Iguala, y solidarizarme con las familias de estos normalistas, estudiantes, para maestros, pero también con todo el pueblo mexicano, y formar parte de esa corriente mundial, de todas esas voces que exigen justicia, que exigen esclarecimiento, que exigen castigo y que exigen que cese el crimen y la impunidad en este país. Esos son nuestros primeros sentimientos y nuestros primeros pensamientos al estar aquí con ustedes. Agradecemos muchísimo a Torgue y a la Fundación Rosa Luxemburgo, que hace posible nuestra presencia aquí, al igual que la posibilidad de esta edición mexicana de las Memorias de la Lucha Sandinista, que va a ser puesta gratuitamente para escuelas, universidades y centros. Y agradecemos no solamente por esta edición, sino por todo el respaldo que nos han dado para haberla publicado también en Nicaragua. Agradecemos a la Brigada para Leer en Libertad y su hermosísimo programa de libros libres, que han organizado este evento y otros muchos, en donde vamos a poder compartir en las universidades y otros centros durante una semana acá en México y también en Puebla. Queremos decirles que las memorias de la lucha sandinista son parte de nuestra responsabilidad militante, son parte de nuestra convicción de la importancia del rescate de la memoria histórica. Decía José Saramago, hay que rescatar la memoria histórica porque se comienza por el olvido y se termina en la indiferencia. Nosotros concebimos esta tarea de colocar los hechos, las acciones, la multiplicidad de luchas que conllevaron al triunfo de la Revolución Popular Sandinista, lo miramos como algo indispensable para desconstruir los mensajes mentirosos de los poderosos que ocultan las luchas de los pueblos como parte de sus armas de dominación. Consideramos que para construir conciencia crítica es indispensable tener memoria, recordar lo que se hizo en el pasado, lo que hicieron nuestros antepasados en las distintas luchas y en las distintas etapas, y vernos como parte de ese fluir de las resistencias y de las decisiones de los pueblos de no vivir bajo el yugo de la dominación y la inequidad. Es así que surgen las memorias, y nosotros en nuestro país encontramos la figura de Sandino, de Augusto Sandino, que
emprendió la lucha antiimperialista, tal vez la primera lucha antiimperialista victoriosa en suelo latinoamericano. Y a través de Sandino descubrimos también no solamente la importancia de la resistencia con las armas en la mano, sino de la importancia de la solidaridad internacional, de la articulación de un frente antiimperialista. Las memorias de la lucha sandinista tomaron en cuenta también todos los factores que influyeron y que permitieron que después del asesinato de Sandino es asesinado por Somoza en 1934 y a partir de esa fecha se instala en nuestro país la dictadura somocista que nos dominó por más de 40 años. En 1960-61 se funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que forma parte de los movimientos guerrilleros y con su accionar se incorporó a la lucha de los movimientos guerrilleros en América Latina, en Argentina, en Uruguay, en el Perú. Eran los tiempos de las guerrillas en Guatemala. Aquí mismo, innumerables movimientos guerrilleros en México, siendo tal vez el más conocido, el de Lucio Cabañas. Eran los tiempos de los movimientos guerrilleros también en Colombia, en donde aún todavía quedan restos de esas luchas guerrilleras. Y, por qué no decirlo, también de los movimientos guerrilleros del Che en Bolivia. La fundación del Frente Sandinista transitó por un montón de momentos muy difíciles y su desarrollo fue complejo, no fue sencillo. Estuvo saturado de reveses, movimientos guerrilleros inicialmente en la montaña, reveses importantes en el 63, en el 67, en el 70, pero ese puñadito de hombres y de mujeres organizados por Carlos Fonseca, el principal fundador del Frente Sandinista, poco a poco su mensaje fue prendiendo en la gente. Tuvimos un periodo que se llamó organización o acumulación de fuerzas en silencio entre el año 1970 y 1974. No se realizaron ninguna acciones armadas, no hubo golpes de mano, no se reivindicaban las pocas acciones que se realizaron. Era puro trabajo político, de concientización, de organización. A finales de 1974 se realizó una importante operación para liberar a los presos políticos, el secuestro masivo de funcionarios del somocismo para cambiarlos por los presos políticos, algunos de los cuales tenían ya varios años. Y a partir de esa fecha, la dictadura desata una represión brutal, particularmente en el campo. Zonas enteras del campo son diezmadas, desaparecidas del mapa, asesinados campesinos y por supuesto la guerrilla asediada. Y en ese marco, en donde además hubo estado de sitio, ley marcial, suspensión de las garantías constitucionales, juicios masivos contra los luchadores a través de mecanismos de excepción. Y a pesar de la división y a pesar de las dificultades, ya en 1977 se pudo plantear los levantamientos insurreccionales en las ciudades. Y en octubre de 1977 se realizaron los primeros intentos insurreccionales en varias ciudades del país, en el norte, en el sur. En el año 1978, a principios del año 1978, la dictadura asesina a un periodista de ideología conservadora, pero muy antisomocista y muy consecuente,
hoy héroe nacional, Pedro Joaquín Chamorro, y todo el año 1978 es de huelgas, levantamientos estudiantiles, huelgas de hambre de las madres, tomas de las iglesias, tomas de las escuelas. En el mes de septiembre de 1979 se produce otra oleada insurreccional. Grupos guerrilleros atacan los cuarteles mientras la gente se levanta, arma barricada, y en varias ciudades importantes del país se resiste 3, 4, 5, hasta 8 días. Después los guerrilleros se repliegan, pero ya no van solo 50, 60 guerrilleros, sino miles de gente que van con los guerrilleros a zonas del entorno del campo a resistir. Y en 1979 es el año de la ofensiva ininterrumpida, hasta que en junio de 1979 se llama la huelga general y a la insurrección general. Y después de más de 40 días de combate, en donde poco a poco íbamos liberando las ciudades y avanzando en distintos frentes, sobre todo urbanos, el tirano se ve obligado a huir. Y el 19 de julio, las fuerzas guerrilleras entramos triunfantes a la ciudad de Managua. Memorias de la lucha sandinista narra los combates políticos, guerrilleros, armados y no armados, que se sucedieron a lo largo de esos más de 20 años y que permitieron la victoria contundente del pueblo sobre una de las dictaduras más atroces del continente. Memorias de la lucha sandinista presenta estos eventos haciendo algunos énfasis particulares. En primer lugar, que las posibilidades de la victoria fueron el resultado de un fluir permanente y cotidiano a través de las comunidades, de los barrios, de las fábricas, a través de las cañadas, de las milpas, de los sindicatos, de millares de gentes que se fueron multiplicando en las aulas de los chavalos de secundaria, pero también de las universidades. Memorias de la lucha sandinista cuenta las historias de los poetas, cuenta las historias de los periodistas, de los curas guerrilleros, también de las cárceles, de los gritos de horror y de tortura, también de las marchas, de los complots, de las conspiraciones, de los grandes reveses, pero también de los golpes audaces y de las victorias. En fin, Memorias de la lucha sandinista lo que hace es contar esa capacidad de resistencia articulada y compleja que se multiplicó en toda la geografía nacional y que permitió la victoria sandinista. Estos relatos fueron construidos colectivamente, no fueron trabajados individualmente por mí. Hay que decirlo, lo voy a decir muy brevemente porque el tiempo apremia, que en 1999, cuando íbamos a cumplir 20 años de la revolución, a mí se me ocurrió, oyendo las canciones revolucionarias, y siendo Nicaragua un país eminentemente de jóvenes, la mayoría ya no habían vivido esos eventos, hacer un programa radial para llevar a los protagonistas, algunos de los cuales ya iban muriendo, tal vez algunos todavía muy jóvenes, pero ya algunos de los comandantes guerrilleros y
y elementos significativos de esta lucha estaban muriendo como normalmente puede ocurrir. Y entonces, a partir de las entrevistas de radio, en un programa que originalmente pensé para varios meses y que se prolongó casi 4 años, fui entrevistando, obviamente sobre la base de una cierta lógica investigativa, para que la gente los oyera, pero además hablara con los protagonistas, les llamara por teléfono, les hiciera preguntas, o complementara, o dijera, eso no fue así, yo lo viví de tal manera. Y todo ese trabajo fue el que originalmente, procesado, primero transcrito y después sometido a un riguroso trabajo de investigación, con fuentes orales, pero también con fuentes escritas, periódicos, otras investigaciones, es lo que se fue plasmando poco a poco en más de 14 años de trabajo en esta obra Memorias de la Lucha Sandinista. Por eso yo digo, no son mis memorias, no es mi visión de lo que ocurrió, sino la construcción colectiva de aquello hecho. Y por eso en estas memorias no van a encontrar un enfoque monista que le da a tal o cual hecho, o a tal o cual personaje, o a dirigentes tal vez de la última jornada, el protagonismo de la historia. En las memorias el protagonista es el pueblo, consciente, organizado y decidido. El protagonista no es nada más el guerrillero, el que levantó las armas. El protagonista es aquel pueblo que desde el campesino que se organizó en 1960, luchando por la tierra o luchando por reivindicaciones sindicales, y que muchas veces terminó siendo base importante de la guerrilla. Entonces, el enfoque es el de la multiplicidad de actores, de distintas incluso procedencias de clase, obviamente con un énfasis en los obreros, en los campesinos y particularmente de los jóvenes revolucionarios. El enfoque de las memorias es el que esa explosión increíble de participación popular que conocimos en los años 78 y 79 no fue posible sin el acumulado histórico de las luchas pasadas. Y de ahí que para nosotros resulta importante precisamente la presentación de las mismas. Porque cuando nosotros estábamos en la guerrilla, parte importante de nuestra formación político-ideológica pasaba por el estudio de la historia de las luchas de los pueblos. No solo el de Nicaragua, que comenzaba por la resistencia de los indígenas contra los colonialistas y por las resistencias contra las sucesivas invasiones y agresiones de los Estados Unidos que vivimos en nuestro país, pero también conocíamos las luchas de Zapata, las luchas y resistencias en México, pero también la del pueblo chino, Mao Zedong, la Revolución de Octubre, las luchas que realizaban, las luchas por la libertad y el anticolonialismo en África, la heroica guerra de Vietnam y por supuesto a Fidel, el Che y la Revolución Cubana. Y como sabemos que esos ejemplos y que esas luchas nutrieron nuestra decisión, nuestra convicción, nuestros principios, consideramos importante entonces poderles presentar a las nuevas generaciones el acumulado de esas experiencias realizadas por los nicaragüenses. Nosotros tratamos de desentrañar con estas memorias la oculta y muchas veces silenciosa rebeldía de los nicaragüenses, que se construyó no solamente por su participación en las acciones armadas,
ha sido un pueblo muy guerrero, el nicaragüense, pero que se construyó también con otras formas de lucha. A veces era con balas, pero muchas veces era con discurso, con enfrentamientos, porque la gente ponía una y otra vez esperanzas en la vía electoral. Cuando ya Somoza practicaba de manera cotidiana los fraudes electorales y las mentiras. Pero el nicaragüense también apostó a las transformaciones por la vía electoral. Y hubo periodos en que era de las poesías o de las guitarras. Agarre bien la guitarra, que la guitarra también dispara, le dijo el cura guerrillero Gaspar García Laviana a los hermanos Mejía Godoy, porque es cierto, tal vez no hubiera habido revolución sandinista sin la música revolucionaria y sin la poesía revolucionaria. De eso pues se trata las memorias. Y cuando las hicimos, no las pensamos como algunos quisieron interpretar, para ver el pasado atrás con nostalgia y decir, ese pasado fue mejor. No. La hicimos porque en las realidades actuales, en esta sociedad global de hegemonía del capital, en las realidades actuales donde florece como nunca la injusticia, el crimen, la desigualdad, la destrucción de la naturaleza que anuncia las posibilidades realmente de la destrucción de la raza humana. Hay tantas luchas que librar, hay tantas resistencias que hacer, hay tantas causas nobles por las cuales combatir, que detenernos a analizar esas luchas es muy importante y brinda pistas a los jóvenes y a las nuevas generaciones sobre cómo hacerlas. Nosotros no dudamos que no solamente sirven para nuestras realidades nicaragüenses, sino que sirven también para otros hermanos latinoamericanos y del mundo que siguen resistiendo. Y cerrar diciendo que ese sandinismo heroico, histórico, que se nutrió de tanta sangre derramada y de la solidaridad, tema que por cierto no pude desarrollar como quisiera. No pude desarrollar, por ejemplo, todo el esfuerzo de Cuba y de Fidel empecinado y casi dirigiendo en sus oficinas allá en Cuba los combates y siguiéndolos en los mapas y apoyándonos, como nos apoyó también Venezuela, Costa Rica y México. No lo pude desarrollar como no pude desarrollar el de la solidaridad, pero México fue solidario siempre, incluso desde el tiempo de la lucha de Sandino, pero también en la lucha contra la dictadura. No podemos olvidar la creación del Comité de Solidaridad y de personalidades muy importantes acá, incluyendo mujeres que fueron a combatir allá y que murieron allá, como en nuestra geografía nicaragüense, asesinadas por la dictadura somocista. Y entonces queremos decir que ese sandinismo histórico heroico no es el que gobierna en nuestro país. No podemos dejarlo de decir. Pero el hecho de que haya sido mutado y tergiversado no niega la importancia de ese ejemplo, de esa historia y de esas luchas. Y no deja de ser el acumulado también para las nuevas batallas que tenemos que librar. Nosotros tenemos profunda convicción de que en nuestro país, pero también en otras latitudes, la ética, la mística, los principios y los valores que impulsaron estas luchas victoriosas
siguen vigentes y que vendrán tiempos mejores y estos se deberán nutrir y ya se nutren de la memoria histórica que es nuestro empeño en estos tiempos. Muchas gracias por darnos esta oportunidad y estamos a sus órdenes. Perdón, ahorita continuamos, pero me piden ver si dentro del público no está el niño de 9 años, Pedro León Molina, que lo están buscando. ¿Estará por aquí Pedro León? No, gracias. Sí, la dinámica es más o menos complicada. Todas esas cajas de libros que ven ustedes avanzando son para regalar el volumen. Vamos a hacerlo al final, con orden, por favor. Pues la última vez que regalamos un libro en Iztapalapa, una señora me mordió la mano. Y aquí está la huella, no me dejará mentir. Entonces, pueblo de izquierda civilizado. Dani, la mecánica va a ser... Pues para explicar. A ver, compañeros, el libro de Mónica es un libro importantísimo, son 4 tomos de las memorias del sandinismo. Creemos que es un libro sobre todo para gente que esté verdaderamente interesada, ¿sí?, en la historia del sandinismo. Entonces les pedimos a los que verdaderamente estén interesados que vayan después hacia allá y se los vamos a regalar, ¿sí? Pero lo que quisiéramos es que no fuera un libro que se nos quedara por ahí perdido, ¿sí? Porque, bueno, primero por el gran trabajo que hizo Mónica para escribirlo, y segundo, pues porque pensamos que, bueno, es algo muy importante, pero sobre todo es algo muy importante para los especialistas. Gracias. Qué bueno que les pedimos que nadie se levantara de su lugar, ¿verdad? ¡Qué suerte! Porque si no lo hemos pedido... escúchenme una cosa, todavía no se termina la plática, entonces aunque se levanten no se los vamos a dar. Va. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, como esas cosas, cuando uno está hablando, se me olvidó agradecer a Héctor por sus palabras sobre nuestra lucha y decirles que cuando él les habló de ese proceso de la autonomía de la costa caribe en Nicaragua, él fue uno de los que trabajó con nosotros los nicaragüenses en este proceso, y o sea que conoce muy bien esta particularidad de las transformaciones que se realizaron en el año 1980, porque aunque nosotros no abordamos eso, quisimos que las memorias concluyeran en 1979, pero es evidente que la Revolución Popular Sandinista produjo en sus 10 años una serie de transformaciones profundas, que algunas de las cuales se preservan todavía en términos de derechos de las mujeres, en términos de derechos de participación, y que los acontecimientos o los retrocesos productos de la instalación de la economía de mercado en nuestro país no han podido aniquilar totalmente algunas de estas transformaciones, y una de ellas es el tema del régimen autonómico del que Héctor nos habló. Decían los compañeros aquí que si quisieran alguno intervenir o hacer alguna pregunta específica, pues tenemos todavía unos minutos y estamos a la orden.
Buenas tardes a todos. De la crítica que se haría al gobierno actual sandinista, ejerciendo pues esa autocrítica característica de los revolucionarios como su método, ¿cuál sería el señalamiento más puntual? Es decir, no solo en la instrumentación de las políticas públicas, sino en la parte ética, en el núcleo central de la ética del revolucionario. Buenas tardes. Yo te conocí a ti por tu libro, aunque físicamente me da mucho gusto conocerte el día de hoy. Yo soy historiadora, soy profesora investigadora en el Colegio de Michoacán, en Zamora, Michoacán, y recién vamos a presentar un libro mañana que se llama El estudio de las luchas revolucionarias en América Latina, 1959-1996, estado de la cuestión. Es un balance historiográfico colectivo y abarcamos toda América Latina y sus luchas guerrilleras. Este balance colectivo historiográfico tiene una característica muy especial, que esta obra no se había hecho ni en Estados Unidos, no tiene una referencia ni en Estados Unidos, ni en el resto de América Latina, ni en Europa. Lo hicimos con académicos de la Universidad de Santiago de Compostela y es una doble edición entre el Colegio de Michoacán y la Universidad de Santiago de Compostela. Y bueno, en algún momento, por azares del destino, a mí me tocó hacer el capítulo de Nicaragua. Y sin conocer, o sea, desde cero, me puse a leer para tratar de entender cómo se había producido la revolución sandinista. Y, por supuesto, que tu obra me saltó desde un principio, ¿no? Y ahora me emociona mucho conocerte y saber que este fue un esfuerzo de muchos años, que estuviste en el rescate de muchísimas voces en Nicaragua y bueno, me dará mucho gusto obsequiarte nuestro libro que mañana vamos a presentar en el Instituto Mora a las 5 de la tarde. Y además este libro tiene una característica especial, tiene un plus. Contiene un disco y este disco tiene más de 3,000 referencias de todas las obras testimoniales y académicas que se han escrito sobre las guerrillas latinoamericanas hasta el día de hoy. Entonces, creo que podemos platicar más adelante. Muchas gracias. Yo quisiera mencionar nomás dos cosas. Debiste ser muy joven cuando empezaste en esa guerra del sandinismo, ¿no? Demasiado joven, ¿no? Yo creo que lo que nos falta es la voz, ¿no? Nos han quitado la voz en las sociedades de América Latina, ¿no? Aquí en México, de cada 100 jóvenes, solamente el 17-18% estudia o llega a la universidad. Los demás jóvenes los tiramos a la basura, ¿no? Este régimen que tenemos tiene una evasión fiscal que anda sobre los 500,000 millones de pesos, ¿no? ¿De cuánto será realmente? No sabemos, ¿no? Hay una corrupción enorme, ¿no?, en esta sociedad mexicana, ¿no? Y eso se refleja también en todo el continente americano, ¿no?, latinoamericano o iberoamericano, ¿no? A la de Brasil, pues le han sacado tantas cosas en Petrobras y no sé qué, pero ¿cuánta necesidad tenemos de dignificar la palabra? ¿Cuánta necesidad tenemos de que ustedes, lamentablemente ahora se divide también el sandinismo, como aquí también en México, todas las izquierdas caminan por un lado y por otro lado, ¿no?, y se enfrentan, ¿no? Tenemos que buscar lo que nos une, ¿no? Esta ciudad de México no la podemos perder, ¿no? Estos sinvergüenzas del poder quieren que la Ciudad de México se vaya otra vez al PRI, ¿no?, o al PAN, ¿no? Pues no lo vamos a permitir, ¿no? No importa que las izquierdas estén divididas, ¿no? Nos tenemos que reencontrar, ¿no?,
en un solo objetivo, ¿no? La dignidad, ¿no? El valor, la voz, ¿no? Al oír del sandinismo, se me enchinaba la piel porque me recordaba en aquellos tiempos cuando yo leía cómo iba y seguíamos un seguimiento continuo de todo lo que pasaba en Nicaragua. Lo seguíamos aquí, estando en México, puntualmente, todo esto, nos emocionábamos hasta las lágrimas y una serie de cosas. La pregunta es, ¿cuál fue el punto de quiebre o los puntos de quiebre para que ese entusiasmo del sandinismo tomara por otros lados? Yo quería hacer una pregunta. ¿Cuáles son las condiciones coincidentes en los movimientos populares de Nicaragua, Venezuela y Bolivia? Y si se están dando en México. ¿Cuáles son las condiciones coincidentes en los movimientos populares de Venezuela, Nicaragua y Bolivia? Y si se están dando en México. Dame vos la palabra. Bueno, le voy a dar la palabra a Julio López Campos, quien durante los 10 años de la lucha, de la Revolución Popular Sandinista fue el jefe de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista y que obviamente pues había luchado y participado desde muchos años antes. Nos parece que alguna de las preguntas que evidentemente puede darnos muchas luces. Yo voy rápidamente a tratar de sugerir algunas cosas sobre la cuestión del presente y dónde viene la cuestión del cambio. Pero antes quiero decir que en primer lugar debemos olvidarnos de querer ser nosotros jueces de los demás. Es decir, no tenemos ninguna autoridad ni moral ni política para convertirnos en jueces, ¿verdad?, de aquellos con quienes compartimos la misma lucha. Lo que no podemos hacer es dejar de ver la realidad. Cuando usted lee las memorias de la lucha sandinista y después comienza a informarse sobre la Nicaragua actual, se va a dar cuenta que en Nicaragua no ocurre realmente nada especial comparado a lo que está ocurriendo en muchísimas partes del planeta, que yo lo resumiría así: los revolucionarios, en el sentido más amplio de la unidad de los revolucionarios, estamos terminando por entregar toda la economía al mercado. Y ese es uno de los pecados colectivos mayores que hemos cometido. Entregar la economía al mercado es que entregar las condiciones de vida de la gente y de la forma como la gente reproduce su propia existencia, su propia vida, sus valores, la familia. Todo eso estamos entregando cuando sencillamente decimos que el mercado es la única posibilidad de existencia de la humanidad en el presente. Cuando yo veo esta Nicaragua ahora, el 95% del Producto Interno Bruto viene de la producción privada. Ya no existe riqueza pública. Y si no existe riqueza pública, no hay posibilidad de tener políticas consecuentes para la gente. Si yo entrego al capital local o a las grandes corporaciones los recursos de mi país, la fuerza de trabajo de mi país, las energías de mi país, entonces sencillamente no vamos a poder tener realmente políticas
que respondan a la motivación principal de nuestra razón de ser, que es el hombre, que es la gente, que es la mujer, que es las condiciones de existencia de los seres humanos. El problema principal, entonces, yo digo, está allí. El que entregamos y por el otro lado creemos que usar una franja de los excedentes para estar teniendo política social, para que los miserables asciendan al escalón superior de pobres, o para que algunos pobres puedan acceder al escalón más inferior de las clases medias, agarrar una pequeña franja del excedente social de nuestras comunidades, de nuestras naciones, para darle un tuco de zinc, una migaja de educación, de salud a nuestra gente. Eso no puede ser el futuro de nuestros países. Pero este no es un problema de los compañeros que están hoy ahí gobernando en Nicaragua. Realmente este es un problema, una carga, una deuda, un pecado que de alguna manera las fuerzas progresistas hemos estado tolerando en muchas partes del mundo. Yo creo que por allí camina la sustancia del asunto. Es que realmente el único camino que nos queda aquí es que entregarle la economía al mercado y nosotros siempre ir cada 4 años como borregos a depositar un papel llamado voto, que por cierto no resuelve grandes cosas. Esa es una de las tantas preguntas y tantas interrogantes que ustedes entenderán no es posible responder en pocas palabras. Bueno, simplemente agradecer, reiterar nuestro agradecimiento y decirles de que efectivamente seguimos apostando a la esperanza, seguimos convencidos de que hay posibilidad de construir una sociedad distinta en nuestro país y en el mundo, y que en esa apuesta la sangre derramada, los sacrificios de las anteriores generaciones no van a quedar en vano. Y todos nosotros tenemos algo que aportar y algo que decir en esa dirección. Como me decía el compañero, son muchas las preguntas, no las podemos contestar, pero que creo que en las palabras de Julio estamos respondiendo también parte de esas inquietudes y nos vamos a seguir viendo. Quería decirle a la compañera del Instituto Mora que nosotros vamos a estar en el Instituto Mora el lunes, precisamente dialogando con los compañeros del Instituto Mora, y que vamos a estar en Puebla, ahí donde vamos a encontrarnos con el hermano de Araceli Pérez Darias, que es la compañera mexicana que murió en la lucha sandinista, pocos meses antes de la victoria, y que con ellos vamos también a estar intercambiando y vamos a seguir con algunos de ustedes encontrándonos en otras presentaciones de las universidades. Muchas gracias.